Así inició el jueves más oscuro y también más luminoso que Jerusalén haya conocido. En ese año específico, cuando el cielo y la tierra alcanzaron su punto máximo de tensión, un hombre que era a la vez humano y divino reunió a 12 hombres, pescadores, cobradores de impuestos y soñadores, alrededor de una mesa, y desde entonces el mundo nunca volvió a ser el mismo. El año era 33 después de Cristo. La ciudad era Jerusalén, y lo que estás a punto de recorrer no es solo historia, es el corazón mismo del Evangelio latiendo en tiempo real, instante a instante, gesto tras gesto, palabra tras palabra, en el jueves más sagrado que la humanidad ha vivido. Para comprender lo ocurrido ese día, primero es necesario entender la ciudad que lo presenció. Jerusalén, en ese tiempo, no era una ciudad tranquila, era una ciudad en constante agitación. Durante la semana de Pascua, su población habitual de cerca de 80.000 habitantes se multiplicaba de manera impresionante con peregrinos que llegaban desde Galilea, la Decápolis, Egipto, Babilonia e incluso Roma, todos reuniéndose en las colinas de Judea para cumplir el mandato del Éxodo, celebrar la Pascua en el lugar escogido por el Señor. Las estimaciones, basadas en los registros de sacrificios del templo, sugieren que en esos días podían encontrarse en la ciudad y sus alrededores entre 100.000 y 250.000 personas. Las calles estrechas de la ciudad alta y la ciudad baja se llenaban completamente. Los mercados funcionaban sin descanso. Los sacerdotes trabajaban en turnos exigentes. El humo de los sacrificios se elevaba constantemente desde el patio del templo, visible desde grandes distancias, mezclándose con el aroma de las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino especiado que llenaba cada hogar de la ciudad. Era en ese ambiente de multitud, fervor religioso, memoria colectiva y expectativa mesiánica donde Jesús de Nazaret se movía con una calma que sorprendía a quienes lo observaban. Él sabía lo que nadie más comprendía todavía, que ese jueves no era una celebración más de la Pascua, era la Pascua definitiva. Era el momento hacia el cual todos los corderos anteriores habían apuntado. Era la noche en la que la sombra se convertiría en realidad, en la que el símbolo daría paso a lo verdadero, en la que el cuerpo y la sangre del auténtico cordero serían revelados. La promesa hecha a Abraham, reafirmada a Moisés, cantada por David y anunciada por Isaías, alcanzaría su cumplimiento final, único e irrepetible. Para ubicar con precisión lo ocurrido ese día, es necesario entender cómo se medía el tiempo en el mundo judío del primer siglo. El día no comenzaba al amanecer como en la tradición romana que hoy conocemos. El día hebreo iniciaba al atardecer, con la aparición de las primeras estrellas. Esto significa que el jueves de Pascua, tal como lo vivieron Jesús y sus discípulos, comenzó realmente al caer el sol del miércoles. Y fue en esas primeras horas de oscuridad, en esa transición entre un día y otro, donde se desarrollaron los acontecimientos de la última cena. Esta diferencia no es un detalle menor. Es la clave que explica por qué el Cordero Pascual era sacrificado en la tarde antes del anochecer y consumido durante la noche, y por qué la celebración que Jesús compartió con sus discípulos cumplía con precisión cada uno de los requisitos establecidos en Éxodo 12. Nada fue improvisado. Todo fue cumplimiento perfecto. La preparación de la Pascua comenzaba días antes, pero ese jueves tenía exigencias propias que iniciaban desde la mañana. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que durante ese día los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle dónde querían que prepararan la cena pascual. La respuesta de Jesús, como en muchas otras ocasiones, fue al mismo tiempo práctica y misteriosa. Les indicó que entraran en la ciudad y que allí encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua. Debían seguirlo y decir al dueño de la casa:
que el maestro preguntaba por el aposento donde celebraría la Pascua con sus discípulos. En la Jerusalén del primer siglo, este detalle tenía un significado profundo. Un hombre cargando un cántaro de agua no era algo común. Esa tarea pertenecía a las mujeres. Por eso, verlo entre la multitud no era casualidad. Era una señal clara, imposible de confundir. Yo ya había preparado el camino, aunque ellos aún no lo comprendían. Ese acto era un mensaje oculto, una guía que solo quienes yo había enviado podrían reconocer. Pedro y Juan fueron elegidos para esta misión. Ellos debían obedecer, sin entenderlo todo. Según lo escrito por Lucas, debían conseguir el cordero, llevarlo al templo, entregarlo para el sacrificio, recoger la sangre y permitir que el sacerdote la ofreciera sobre el altar. Después, debían prepararlo al fuego, con precisión, tal como fue ordenado desde el principio. También debían reunir lo necesario, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino y aquella mezcla espesa de frutas, nueces y especias que recordaba el peso de la esclavitud en Egipto. Nada de esto era simple, nada era improvisado. Preparar esa cena requería tiempo, cuidado, conocimiento y un corazón dispuesto a obedecer cada detalle. Todo debía estar listo antes de la caída del sol, porque cuando la luz se ocultaba, un nuevo día comenzaba. Ese lugar donde todo sucedió sería recordado como el cenáculo, un espacio en lo alto, preparado para el encuentro, un cuarto amplio, en la parte superior de una casa, donde 13 hombres se reunirían, no como extraños, sino como familia. Ese lugar, según la memoria de generaciones, estaba en el monte Sión, en una zona habitada por familias con recursos y por quienes servían en lo sagrado. La mesa no era como muchos imaginan. No había sillas. Ellos estaban recostados, como hombres libres, porque esa noche no solo recordaban la libertad, la estaban viviendo. Así celebraban, no como esclavos, sino como quienes han sido liberados. Cuando llegué con ellos al caer la tarde, el ambiente parecía tranquilo, casi familiar, pero en lo profundo algo se movía. Había orgullo en sus corazones, discusiones silenciosas, una lucha por saber quién era el mayor. Aún no comprendían que en mi reino el mayor es quien sirve, y entre ellos uno ya había tomado su decisión. Judas llevaba consigo algo más pesado que el dinero, una elección, un momento del que no podría regresar. 30 piezas de plata no pesaban tanto como lo que llevaba en el alma, y aún así me senté con ellos. Los miré uno por uno, sin excluir a nadie. Yo sabía lo que venía, cada paso, cada herida, cada instante, y aún sabiendo todo, decidí quedarme. Antes de comenzar la cena, me levanté, me quité el manto, tomé una toalla y la até a mi cintura. Luego tomé agua y comencé a lavar sus pies, uno por uno, en silencio, con amor. El que tenía todo el poder se inclinó. El que venía de Dios tocó el polvo de los hombres. Como está escrito, yo sabía de dónde venía y hacia dónde iba, y precisamente por eso me arrodillé. Quiero que entiendas algo. Esto no es debilidad. Esto es amor en su forma más pura. No es ignorancia, es decisión. No es falta de autoridad, es el uso perfecto de ella. Porque quien sabe quién es, no necesita imponerse, elige servir. La omnipotencia se inclinó y la gloria se envolvió en una toalla. Aquel que sostiene los mundos en su palabra, tomó pies cubiertos de polvo y los lavó con sus propias manos. En ese tiempo, lavar los pies era tarea del más bajo, del último en la casa, del que no tenía nombre ni reconocimiento. Era un acto tan humilde que incluso un discípulo no debía hacerlo por su maestro. Y aún así, yo lo hice. El Hijo de Dios
sirviendo uno por uno, sin excepción. Cuando llegué a Pedro, su corazón no pudo sostenerlo. «Señor, ¿tú lavarás mis pies?». No era orgullo, era desconcierto. Era su mente intentando entender lo que el amor ya había decidido. Entonces le respondí, con palabras sencillas, pero llenas de eternidad. «Lo que ahora hago, no lo comprendes, pero lo entenderás después». Había algo más profundo, algo que aún no podían ver. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». No se trataba solo de agua, era una señal, una puerta, una promesa. Lo que comenzó con agua esa noche, se completaría con sangre al día siguiente. El acto humilde era la antesala del sacrificio eterno, era la lección antes de la cruz. Cuando terminé, volví a vestirme y los miré. ¿Entienden lo que he hecho? Me llamaban Maestro, me llamaban Señor, y decían bien, porque lo soy. Pero si yo, siendo Señor, me incliné para servir, también ustedes deben hacerlo. Este fue el modelo, no solo una enseñanza, sino un camino. El verdadero poder es servir. La verdadera autoridad es amar sin orgullo. La verdadera grandeza es vaciarse para levantar a otros. Durante siglos, muchos lo olvidaron, otros lo entendieron tarde, otros lo rechazaron y otros lo abrazaron nuevamente, porque esta verdad confronta el ego, rompe el orgullo y transforma el corazón, y aún así sigue viva, como una llama que no se apaga. Entonces la cena continuó, siguiendo el orden sagrado. No era una comida común, era memoria viva. Cada gesto, cada palabra, hacía presente el pasado. No lo recordaban como algo lejano, lo vivían como si estuviera ocurriendo. Las preguntas eran parte del camino. ¿Por qué esta noche es diferente? No era curiosidad, era una puerta, una entrada a una historia que transformaba. No decían, ellos fueron esclavos, decían, yo fui esclavo. No decían, ellos fueron liberados, decían, yo fui liberado. La historia se volvía presente, la redención se hacía real. Era identidad, era memoria, era esperanza, todo en un solo acto. Y en medio de todo, las copas, 4 momentos, 4 promesas: yo sacaré, yo libraré, yo redimiré, yo tomaré. La primera copa abría el tiempo sagrado, recordaba que ese día era diferente. Luego, las hierbas amargas, el sabor de la esclavitud, el recuerdo del dolor, las lágrimas representadas en cada bocado. Después, la historia era contada, no como relato, sino como experiencia. Cada palabra abría el corazón, cada recuerdo acercaba al propósito. Escucha, cada canto, cada palabra, cada explicación no eran solo tradición, eran memoria viva. Después de la narración, se levantaba la segunda copa, la copa de la proclamación, la copa que recordaba las plagas, y al beberla, los corazones se alineaban con la historia. Luego, los himnos, los salmos que nacían del agradecimiento, voces elevándose, reconociendo lo que yo había hecho, y entonces llegaba la mesa. El cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, la mezcla que recordaba el dolor, todo dispuesto, todo cargado de significado. Después de la comida, la tercera copa, la copa de la redención, la copa que sellaba el momento, con gratitud, con reconocimiento. Y finalmente, la última copa, la copa del cumplimiento, la que cerraba la celebración, con cánticos, con alabanza, con la historia completa. Todo estaba ordenado, todo estaba previsto, todo tenía sentido. Y fue ahí, en ese momento preciso, donde hice algo que nadie esperaba. Tomé el pan, di gracias, lo partí y lo entregué. Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto
para recordarme. Nunca antes nadie había dicho algo así. Y luego tomé la copa. Esta copa es el nuevo pacto, sellado con mi sangre, derramada por ustedes. En ese instante, todo cambió. No era solo una cena, era una revelación. Yo estaba diciendo que todo apuntaba a mí, que cada cordero había sido una señal, que el verdadero sacrificio estaba frente a ellos, que el pan no era solo pan, sino vida, que la sangre abriría un nuevo camino, un pacto no escrito en piedra, sino en el corazón. Un acto que sería repetido una y otra vez hasta mi regreso. Un anuncio, una memoria, una promesa viva. Más adelante, mis palabras serían recordadas, transmitidas, guardadas, proclamadas, porque lo que ocurrió esa noche no podía perderse. Cada vez que el pan es partido, ese momento vuelve a vivir. Cada vez que la copa se levanta, mi voz vuelve a hablar. No es un símbolo vacío, es un encuentro, es regresar a ese lugar, a esa mesa, a ese instante. Pero esa noche aún no había terminado. Había algo más, algo que estremecería todo. Sentí el peso de lo que estaba por suceder y hablé. Uno de ustedes me va a entregar. El silencio cayó, como un golpe. Nadie lo esperaba, nadie lo comprendía. Se miraron entre ellos, confundidos, inquietos, buscando respuestas. Pedro intentó saber más, y Juan, el más cercano, se inclinó, se acercó, lo suficiente para escuchar mi voz. Señor, ¿quién es? La pregunta quedó suspendida, en el aire, en el tiempo, en la eternidad. La respuesta que di no fue directa, fue un gesto, un código, que solo quien entendiera el corazón del momento podría interpretar. Aquel a quien entregue el pan mojado, tomé el pan, lo acerqué al plato, lo mojé y se lo di a Judas. En esa cultura, ese gesto no era cualquiera, era honor, era cercanía, era una señal de afecto del anfitrión hacia alguien especial. Hasta el último instante, le estaba ofreciendo algo más que una señal, le estaba dando una oportunidad, pero él tomó el pan y decidió irse. Y era de noche. No era solo oscuridad afuera, era algo más profundo. No era el cielo, era el alma, la noche. En ese momento era la distancia de la luz. Y él salió, no solo del lugar, sino de la presencia. Salió hacia la oscuridad que ya había elegido. Y lo más inquietante es que los demás no entendieron nada. Pensaron que iba a comprar algo o que ayudaría a los pobres. La traición ocurrió frente a sus ojos y la confundieron con algo cotidiano. Así de cerca puede estar el mal y así de ciegos podemos ser. Después de que salió, hablé y lo que dije fue lo más profundo, lo más íntimo, lo más eterno, palabras que quedarían escritas para siempre. Les hablé del lugar que prepararía, del camino, de la verdad, de la vida. Les prometí que no estarían solos, que el Consolador vendría. Les pedí que se amaran como yo los había amado. Les advertí que el mundo no los entendería y aún así les di paz, porque aunque habría dolor, yo ya había vencido. Todo esto lo dije esa noche, cada palabra, con urgencia, con amor, con propósito. Sabía que el tiempo se estaba acabando y entonces oré. Levanté mis ojos y hablé con el Padre, no como un discurso, sino como una conversación eterna. La hora ha llegado, era el momento. No había vuelta atrás. Y en medio de esa oración dije algo que lo cambia todo. Esta es la vida eterna, que te conozcan. No conocimiento vacío, sino relación, no religión,
sino encuentro. Y luego hice algo aún más profundo. No oré solo por ellos, oré por ti. Sí, por ti. Por los que vendrían después. Por los que creerían sin ver. Por los que escucharían. Siglos más tarde, tú estabas ahí, en esa oración, en ese momento, en mi corazón, no como idea, no como concepto, sino como persona, con tu historia, con tu vida, con tu fe. Fuiste parte, desde el inicio. Detente y entiéndelo, en la noche más difícil, cuando el dolor se acercaba, cuando el peso era real, elegí pensar en ti, elegí orar por ti. Eso es amor, un amor que trasciende el tiempo. Mientras todo esto ocurría, la ciudad seguía. Jerusalén seguía respirando. En el templo, las luces aún brillaban. Los últimos sacrificios se ofrecían. Y en las calles, las voces se levantaban. Cantos antiguos, ecos de gratitud, llenaban la noche. La Pascua continuaba, sin saber que el verdadero Cordero ya estaba listo. Esa noche, mientras todo parecía seguir su curso normal, Jerusalén continuaba con su ritmo habitual. Los guardias del templo recorrían sus rutas como cada jornada, atentos pero sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Desde las murallas, los soldados romanos observaban con mirada firme, conscientes de que las multitudes religiosas podían volverse impredecibles en cualquier momento, y en algún rincón cercano al templo, en un lugar que los relatos no especifican, pero que debía permitir movimientos rápidos y discretos, Judas Iscariote conversaba con los representantes de los principales sacerdotes, ultimando cada detalle de lo que ocurriría esa misma noche. Mientras tanto, la cena llegaba a su cierre siguiendo el orden establecido por la tradición pascual. El canto final, el himno conocido como el Jalel, marcaba la conclusión de ese momento sagrado. Mateo y Marcos lo mencionan de manera breve, pero detrás de esas pocas palabras se esconde una escena cargada de significado eterno. Después de cantar, salieron hacia el Monte de los Olivos. Ese himno, casi con total certeza, correspondía a los Salmos 115 al 118. Imagina por un instante el sonido de esas voces en el cenáculo. 13 hombres cantando en arameo, algunos con la voz firme, otros con el corazón conmovido, elevando palabras antiguas que en ese instante adquirían un sentido más profundo que nunca. Entre esos versos resonaban declaraciones poderosas. La piedra que fue rechazada se convertiría en la principal, y el día que el Señor había hecho sería motivo de gozo. Jesús cantó esas palabras sabiendo exactamente lo que significaban. Sabía que al día siguiente sería rechazado, que sería esa piedra desechada por los hombres. Sabía también que ese día marcaría un antes y un después en la historia, el día que transformaría el destino de la humanidad. Y aún con ese conocimiento, cantó. Porque la obediencia perfecta también incluye la alabanza, incluso cuando el sacrificio está a las puertas. Al salir del cenáculo, la noche envolvió la ciudad. Descendieron por las calles de la parte alta, cruzaron el valle del Cedrón y comenzaron a ascender hacia el Monte de los Olivos. Su destino era un lugar conocido como Getsemaní, una palabra que significa prensa de aceite. No era un nombre casual, sino profundamente simbólico. En esa zona abundaban los olivares, y era común encontrar instalaciones donde se extraía el aceite mediante presión. Ese lugar, donde lo interno es exprimido hasta el límite, se convertiría en el escenario de uno de los momentos más intensos de toda la historia. No era la primera vez que Jesús iba allí. Según el relato de Juan, había visitado ese lugar en múltiples ocasiones con sus discípulos. Era un espacio familiar, un sitio de recogimiento, de oración, de intimidad. Precisamente por eso, Judas también lo conocía. Sabía que allí podría encontrarlo sin dificultad. Lo que estaba a punto de ocurrir en ese huerto
es uno de los episodios más profundos y desconcertantes de los Evangelios, un momento que ha sido meditado durante siglos sin agotar su significado. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó más adentro del huerto. Les pidió que permanecieran despiertos mientras él se apartaba para orar. Fue entonces cuando comenzó a experimentar una tristeza profunda y una angustia intensa. No era una emoción superficial, sino un peso real que oprimía su alma. Les expresó con claridad lo que sentía. Su tristeza era tan grande que rozaba la muerte. Les pidió que velaran con él, que permanecieran atentos en ese momento decisivo. Lucas añade un detalle que ha sido objeto de estudio durante siglos. Su sudor caía como gotas de sangre sobre la tierra. Este fenómeno, conocido médicamente como hematidrosis, puede ocurrir en situaciones de estrés extremo, cuando la presión rompe los capilares cercanos a las glándulas sudoríparas. Lucas, con su formación, describe lo que observa con precisión. Pero lo que Jesús enfrentaba no era solo el temor a la muerte física. Muchos antes habían enfrentado la muerte con firmeza. Lo que estaba sobre él era infinitamente mayor. En Getsemaní, el peso que llevaba era el de toda la humanidad, la carga del pecado, la separación que éste produce, la experiencia de asumir aquello que rompe la relación con Dios. Era la anticipación de beber la copa del juicio, de cargar con todo aquello que destruye la vida. Y en medio de ese peso, arrodillado sobre la tierra húmeda de la noche, oró con sinceridad absoluta. Si era posible, que ese momento pasara, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. En esa oración se concentra el corazón mismo de la salvación. Es la expresión de una humanidad que tiembla, pero que no se rebela. Es la decisión de obedecer incluso cuando el costo es inmenso. Es el contraste con el inicio de la historia humana, donde el primer hombre eligió apartarse de la voluntad divina. Aquí, el Hijo decide permanecer, aceptar, entregarse completamente. 3 veces oró y 3 veces regresó para encontrar a sus discípulos dormidos. No respondió con dureza, sino con comprensión. Sabía quiénes eran, conocía su debilidad y aún así los amaba. A Pedro, que había prometido fidelidad absoluta, le recordó una verdad que sigue vigente. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esas palabras hay una mezcla de ternura y realidad que revela el corazón de quien conoce profundamente al ser humano. Y en medio de ese momento, antes de que la traición se hiciera visible, ocurrió algo silencioso pero poderoso. Un ángel vino y lo fortaleció, no para evitar lo que venía, sino para sostenerlo en el camino que había decidido recorrer. El cielo no estaba distante en Getsemaní, no estaba ausente ni indiferente. El cielo estaba presente, observando, participando de una manera que los ojos humanos no podían percibir, sosteniendo a aquel que sostenía el universo mientras el mundo permanecía dormido. Y entonces, esa noche de oración llegó a su fin cuando Judas apareció en el huerto, acompañado por una multitud armada enviada por los principales sacerdotes y los ancianos, portando antorchas y armas, avanzando con cautela, buscando ejecutar un arresto lejos de las miradas de la multitud, evitando cualquier reacción inesperada. Judas ya había acordado una señal. Había establecido la forma en que identificaría a Jesús en medio de la oscuridad. Sería un gesto común, aparentemente inocente, profundamente cargado de significado en esa cultura. Un beso. El saludo habitual entre discípulo y maestro. Y así ocurrió. Se acercó, pronunció palabras de respeto, «Salve, maestro», y lo besó. Pero la respuesta que recibió no fue de rechazo ni de ira. Fue una respuesta que desconcierta por su ternura. «Amigo, ¿a qué has venido?». En el instante de la traición más profunda, fue llamado amigo. En ese momento,
se produjo una escena breve pero reveladora. Pedro, impulsivo, reaccionó como muchos lo harían. Sacó una espada y atacó, hiriendo a uno de los siervos del sumo sacerdote. Su nombre, preservado en el relato, era Malco. Pero Jesús intervino de inmediato. Le ordenó guardar la espada, recordándole que quien vive por la violencia termina siendo consumido por ella. Y entonces pronunció una verdad que revela el control absoluto que tenía sobre la situación. Podía pedir ayuda al Padre y recibir no solo ayuda, sino una fuerza imposible de resistir. Legiones enteras estaban a su disposición, pero no las llamó. Eligió no hacerlo, y en lugar de responder con poder, respondió con misericordia. Tocó la herida de aquel hombre y lo sanó. El último acto de sanidad antes de su crucifixión no fue para un seguidor, sino para alguien que venía a arrestarlo. El mensaje es tan coherente que resulta imposible ignorarlo. Incluso en medio de la traición, el amor seguía activo. Entonces ocurrió lo inevitable. Los discípulos huyeron. El grupo que había caminado junto a él se dispersó en la oscuridad. Uno de los relatos conserva un detalle extraño, casi oculto, sobre un joven que intentó seguirlos envuelto en una sábana, pero al ser descubierto, la dejó atrás y escapó. Más allá de su identidad, lo que representa es claro: el abandono total. Nadie permaneció. Jesús quedó solo. Fue llevado ante las autoridades, primero ante Anás, luego ante Caifás y el consejo. Un proceso que se desarrolló en la noche, preparando lo que vendría al día siguiente. Pero ese ya sería otro día. El jueves llegaba a su final y terminó con Jesús en manos de sus enemigos, los discípulos dispersos, Judas perdido en la oscuridad, Pedro siguiendo desde lejos, y el cielo aparentemente en silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era cumplimiento. Cada detalle de esa noche encajaba con una precisión que trasciende cualquier coincidencia. Siglos antes ya se había hablado de esto. Se había anunciado que alguien cercano, alguien que compartía la mesa, traicionaría. Se había anticipado el valor de esa traición. Se había declarado que vendría un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino en el interior del ser humano. Y también se había descrito a un siervo que cargaría con el dolor, que asumiría el peso del pecado, que recibiría el castigo que no le correspondía. Nada se salió de control. Todo llegó a su punto exacto. Esa noche no fue caos, fue cumplimiento. Y ahora quiero preguntarte algo, pero no desde la superficie, sino desde lo más profundo de tu interior. ¿Alguna vez has sentido que, en medio de tu dolor, había algo sosteniéndote? Que incluso cuando no entendías lo que pasaba, no estabas completamente solo. Si alguna vez lo has vivido, compártelo, escríbelo, porque lo que ocurrió esa noche no pertenece solo al pasado. No es un recuerdo lejano ni una historia antigua. Es una realidad que sigue activa, que sigue tocando vidas, que sigue sosteniendo a personas reales en medio de momentos reales, porque el mensaje de ese jueves no terminó allí. Sigue hablando, y hoy también es para ti. Esto no es solo un recuerdo del pasado, no es un relato distante, ni una escena que pertenece únicamente a otra época. Es una realidad viva, presente y activa. Cada vez que en tu iglesia el pan es partido, de alguna manera estás regresando a ese aposento. Cada vez que tu comunidad eleva un canto después de la comunión, estás participando en ese mismo himno antiguo junto a los discípulos. Y cada vez que te arrodillas a orar en los momentos más oscuros de tu vida, estás en ese huerto, acompañado por aquel que también oró en medio de la noche y fue escuchado. Cuando atraviesas una traición, cuando sientes el dolor de alguien en quien confiaste y te falló, no estás solo en esa experiencia. Estás junto a quien llamó amigo, a quien lo entregaba y aún así respondió con compasión.
El Jueves Santo no es simplemente una fecha en el calendario religioso ni un evento que se recuerda una vez al año. Es el fundamento sobre el cual se sostiene cada día de la vida cristiana. Durante siglos, la reflexión teológica ha intentado comprender la profundidad de lo que ocurrió en esa cena, y aún así, su significado sigue siendo inagotable. Lo que sucedió cuando Jesús tomó el pan y la copa fue mucho más que el inicio de un rito. Fue una revelación directa del corazón de Dios hacia la humanidad, una claridad que ningún sacrificio anterior había alcanzado. Durante generaciones, los sacrificios en el templo cubrían el pecado de forma temporal, en un ciclo constante que nunca llegaba a su fin. Ningún sacrificio era suficiente para transformar definitivamente la condición humana. Pero en ese momento, todo cambió. Con esas palabras se anunció el final de los ciclos repetitivos. No era una extensión de lo anterior, sino su cumplimiento. Era el paso de la sombra a la realidad, de la figura a la verdad, del símbolo a la persona. Años después, el apóstol Pablo recordaría a la iglesia que cada vez que se comparte el pan y la copa, se proclama algo más grande que un simple recuerdo. Se anuncia una verdad que permanece hasta el regreso prometido. Esa esperanza transforma completamente el significado de ese acto. No se trata solo de mirar hacia atrás, sino también de mirar hacia adelante. Es el punto donde el pasado de la redención y el futuro del reino se encuentran en el presente de la fe. Cada vez que el pan se parte y la copa se levanta, la comunidad se encuentra en ese cruce de tiempos, recordando lo que fue y anticipando lo que vendrá. Y en ese momento, Jesús no es solo memoria, es presencia. Cada acción de ese jueves revela una dimensión distinta de un mismo amor infinito. El gesto de lavar los pies muestra la humildad de ese amor, su disposición a descender hasta lo más bajo. La cena revela su entrega, su decisión de darse completamente. Las palabras de despedida muestran su ternura, su deseo de consolar antes del dolor. La oración muestra su intercesión, su entrega por aquellos que vendrían después. Y el momento en Getsemaní revela la profundidad de ese amor, dispuesto a enfrentar lo más difícil para que otros no tuvieran que hacerlo. A lo largo de los siglos, millones han recordado este día de diferentes maneras, con ayuno, con oración, con vigilias, con actos simbólicos que buscan reflejar lo que ocurrió. Generación tras generación, la fe ha regresado a ese momento con la convicción de que allí ocurrió algo que sigue siendo central. Grandes construcciones, obras de arte y reflexiones profundas han intentado capturar su significado, pero ninguna logra agotarlo completamente. Porque no se trata solo de una idea, se trata de una persona, de alguien que esa noche sirvió, entregó, habló, oró y amó hasta el final. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, ese mismo mensaje te alcanza. No te invita solo a observar, sino a participar. Te invita a acercarte, a sentarte a esa mesa, a permitir que ese amor también te toque. Te invita a dejar atrás la resistencia, a comprender que sin esa gracia que desciende no hay verdadera conexión. Te invita a recibir, no como un acto vacío, sino como un encuentro real. Te invita a orar con sinceridad, a expresar lo que llevas dentro, y aún así confiar, aun cuando no entiendas todo, porque este día no termina en la oscuridad del huerto, termina con una promesa que sigue vigente, una promesa de preparación, de regreso, de encuentro. Todo lo que vino después forma parte del camino, pero el destino final es vida, es victoria, es restauración. El que sirvió volverá, el que entregó su vida volverá, el que oró por ti sigue presente y cumplirá su palabra. Y cuando eso ocurra, todo lo que comenzó esa noche alcanzará su plenitud. Ahora llevas contigo este mensaje. No lo guardes.
Hay alguien cerca de ti que necesita escucharlo, alguien que está atravesando su propia lucha, su propio momento difícil, sin saber que no está solo. Comparte este mensaje, permite que llegue a quien lo necesita. Y si quieres seguir profundizando, si deseas continuar en este camino, únete, porque este no es solo un contenido más, es un mensaje vivo que sigue transformando vidas.